En el tutorial de APA que se puede localizar en este sitio, se pueden encontrar muchos elementos que pueden ser consultados para realizar una escritura académica como la de proyecto final. Nos ocupa en este caso lo referido a citas en texto, paráfrasis, citas directas y referencias. En la escritura académica es imprescindible dar crédito a los autores que se consultan y evitar el plagio, es decir, copiar obras de otras personas y usarlas como propias. Para proteger las obras intelectuales de los autores, el estilo APA utiliza el sistema de citas autor-fecha. Ya sea que se trate de uno o más autores, las citas en texto pueden realizarse al final del mismo incluyendo entre paréntesis al autor y el año, o bien si el autor es mencionado en el mismo texto, configurando una cita narrativa, el año de publicación de la obra se coloca entre paréntesis luego de mencionar al autor o autores. En el caso de grupo de autores y siglas, se mencionan los autores, la sigla y año en una primera cita y luego solo las siglas con año de publicación. Cuando se incorpora la producción de otros autores, se puede parafrasear, es decir, expresar la misma idea con otras palabras o bien incorporar la misma expresión utilizada por el autor. En el caso de reproducción literal de la idea de un autor, debe escribirse entre comillas dobles si se trata de menos de 40 palabras y además del autor y fecha se incorpora el número de página correspondiente. Si se trata de una cita de más de 40 palabras, se utilizan sangrías para crear un bloque y no se utilizan comillas. Ya sea que se trate de citas directas cortas de menos de 40 palabras o de más de 40 palabras, se incluye autor, fecha y número de página y la diferencia de formato de cita radica en la mención del autor entre paréntesis o narrativa como vemos en este ejemplo. En la cita entre paréntesis, al final se consigna el o los autores como en este caso que se menciona el primer autor seguido de una expresión latina que significa y otros, además de la fecha y el número de página correspondiente al texto mencionado. En la cita narrativa, la fecha se coloca entre paréntesis luego de mencionar el autor y el número de página, entre paréntesis, va al final del texto. Los autores mencionados en las citas deben figurar al final en una lista de referencia incluyendo determinados componentes y un orden. La lista de referencia brinda la información necesaria, incluyendo los datos pertinentes de las obras consultadas para que la persona que quiera acceder a esa bibliografía cuente los datos suficientes para hacerlo. Las referencias deben contener, en el siguiente orden, autor, fecha, título y fuente. El autor es la persona o personas responsables de la obra, la fecha corresponde a la indicada como publicación de la obra y en caso de no estar especificada se colocan las iniciales de no disponible. El título corresponde a la denominación de la obra citada y la fuente que se mencione debe ser precisa para que permita recuperar el trabajo. A continuación podemos ver en el material de APA algunos ejemplos de referencia. En el caso de un artículo de revista, que puede en el texto aparecer citado entre paréntesis o de manera narrativa, la referencia debe incluir los elementos mencionados con anterioridad, lo que es válido para libros y otras obras por lo que las referencias incluirán autor, fecha, título y fuente. En el caso de un libro u obra que no pertenezca a un trabajo mayor, el título se escribe en cursiva. Otros ejemplos que pueden localizar en este sitio son referencias de capítulos de libro editado, informes y páginas web de sitios web. Se describen también los criterios para redactar la lista de referencia. Las obras se citan por autor y en orden alfabético. En varias ocasiones sucede que se consultan y utilizan en una producción obras que pertenecen a un mismo autor, en cuyo caso se incluyen en la lista de referencia en orden cronológico de la siguiente manera: primero las obras que no tienen fecha, luego las que tienen consignada la fecha de publicación y estas últimas se ordenan de la más antigua a la más reciente.
Cuando en la producción académica se han citado obras pertenecientes a un mismo autor y que tienen la misma fecha de publicación, debe colocarse una letra minúscula diferenciada para cada una de las obras, luego del año, y se ordenarán alfabéticamente por el título. A continuación se presenta una lista de referencias realizada con los criterios mencionados para citas de distintos autores y obras como libros, revistas, páginas web. También se puede visualizar lo referido a distintas obras de autores con el mismo año de publicación. En este caso, los autores publican 2 obras que fueron citadas y que tienen el mismo año de publicación 2017. Para incluirlas en la lista de referencias, se menciona primero la obra cuyo título aparece en primer término en orden alfabético y se le coloca la letra minúscula A, luego del año, y la siguiente obra a la que se le asigna la letra minúscula B, se coloca a continuación. Finalmente, este listado puede ser descargado como documento Word para consulta. Las dudas referidas a citas pueden canalizarlas a través del sitio web de APA y consultando con los docentes de la cátedra.